Utilidades del compost y aplicación en los jardines y mini huertos domiciliarios. Contribuye al incremento de materia orgánica de los suelos agrícolas y por lo tanto la mejora de su fertilidad, estructura y retención hídrica, previniendo así su erosión y degradación. Ahorra recursos de uso de abono químico, ya que el compost contiene macronutrientes NPK y micronutrientes indispensables para el crecimiento de las plantas. Disminuye la emisión de gases de efecto invernadero. Con la valorización de los residuos orgánicos como compost, disminuye la entrada de residuos biodegradables en los depósitos controlados y en las incineradoras, y por lo tanto las emisiones de metano debido al proceso de descomposición anaeróbica, y la emisión de CO2 debido al proceso de descomposición de los restos orgánicos, respectivamente. Retiene carbono en el suelo, mejorando el potencial del suelo como reservorio de carbono. Se cierra el ciclo de la materia orgánica. Al valorizar la materia orgánica de los residuos orgánicos en compost, que se utilizará en la agricultura para la producción de alimentos, cerramos el ciclo de la materia orgánica. Aplicación del compost. El compost está considerado como mejorador de las propiedades físicas del suelo y por consiguiente su efecto fertilizante es secundario. Siempre se deberá utilizar combinado con otros materiales, como la tierra negra, perlita, vermiculita, acerrín, cáscara de arroz o maní, turba, mantillo o el suelo. No obstante, el uso del compost en forma excesiva puede impactar negativamente en el medio ambiente, por lo cual la dosis a aplicar debe considerar los impactos negativos que genera en el medio ambiente la incorporación al suelo de altas cantidades de nutrientes. Dosificación del compost recomendada. Como mejorador de suelo, en maceteros, jardines, césped, huertas, entre 1 kilogramo por metro cuadrado a 5 kilogramos por metro cuadrado. Y como sustrato para contenedores, en bandejas de germinación, bolsas, macetas o repique de plantines, entre un 10% del volumen a un 25% del volumen. Uso del compost. Algunos de los usos del compost en el huerto o el jardín son: mejorar la calidad del suelo. El compost aporta nutrientes al suelo como nitrógeno, fósforo y potasio, que son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Además, el compost también aporta micronutrientes como hierro, zinc y cobre, que son necesarios en pequeñas cantidades. Aumentar la producción de plantas. El compost ayuda a mejorar la estructura del suelo y aumenta la capacidad de retener agua y nutrientes, lo que favorece el crecimiento y la producción de las plantas. Controlar las plagas y enfermedades. El compost contiene una gran cantidad de microorganismos beneficiosos que pueden ayudar a controlar las plagas y las enfermedades de las plantas. Reducir la necesidad de utilizar fertilizantes químicos. El compost proporciona nutrientes naturales al suelo, lo que puede reducir la necesidad de utilizar fertilizantes químicos. Reducir la cantidad de residuos orgánicos. El compostaje permite reducir la cantidad de residuos orgánicos que se envían a los vertederos y de esta manera contribuye a la conservación del medio ambiente. Crear un hábitat saludable para los organismos beneficiosos del suelo. El compost proporciona un ambiente ideal para que los microorganismos beneficiosos del suelo se desarrollen y prosperen,
lo que puede mejorar la salud del suelo y del jardín en general. Aplicación del compost en la huerta. Preparar el suelo. Antes de aplicar el compost, es importante preparar el suelo para que se puedan absorber los nutrientes del abono. Para ello, puede rastrillar el suelo para romper la capa superior y mezclar el compost con el suelo. Añadir el compost. Una vez preparado el suelo, se puede añadir el compost en una capa de entre 5 y 10 centímetros de gruesor. Se puede añadir el compost a mano o con una pala, extendiéndolo uniformemente por toda la superficie del suelo. Mezclar el compost con el suelo. Una vez añadido el compost, es importante mezclarlo bien con el suelo para que se distribuya de forma homogénea. Se puede utilizar un rastrillo o una pala para mezclar el compost con el suelo. Regar el compost. Después de aplicar el compost, es importante regar el suelo para asegurar que los nutrientes del abono sean absorbidos por las plantas. Se recomienda regar el suelo de forma moderada y evitar encharcarlo, para que así el compost no se deshaga. Aplicación del compost en el jardín. Podemos aplicarlo en macetas, tazas para árboles, jardines directo en el suelo, pero siempre mezclado con suelo o algún otro sustrato, o para abonar en pequeñas cantidades. Esto debido a su alto valor nutricional.